Gracias de verdad por compartir con nosotras este ratito. Sabes las ganas que tenía, siempre me encanta poder charlar contigo. Y, y vamos a hablar de algo que, bueno, que creo que las dos, tanto por parte de Positivo como por, bueno, todo tu trabajo de divulgación compartimos, ¿no? Que es la importancia de conocer y empezar a poner ya más en el centro, ¿no? Los derechos de la mujer en un momento tan, Tan tan fundamental, importante, sí. ¿verdad? Sí, sí. Em, el motivo por el que, no sé si recuerdas, te dije que quería hacer un poco esto, es porque imagino que a ti te sucede lo mismo, ¿no? Que la gran mayoría de mujeres no saben ni siquiera que pueden preguntar cosas y que merecen hacer preguntas y conocer sus procesos, ¿no? Y, Ujú. y eso me llevó a pensar un poco en cómo nos, o sea, me encantaría escuchar tu punto de vista sobre cómo nos hemos desconectado tanto de un proceso que nos pertenece y que forma parte de nuestra, no solo fisiología, sino biología, ¿no? Bueno, venimos o sea, pasamos, para ponernos un poco en contexto en la historia, entender qué ha pasado, ¿no? Venimos de dos extremos muy diferentes, desde parir en casa, como ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Pero muchas veces, o sea, que paríamos solas o acompañadas con parteras o matronas, depende del momento histórico en el que nos situemos, sin controles prenatales, sin recursos para si había problemas, ¿no? No teníamos recursos para hacer un traslado al hospital o no llevábamos medicación, etcétera. Pasamos del parto en nuestras casas y que era un devenimiento totalmente privado e íntimo de las mujeres, ¿no? Porque ni siquiera interesaba a los hombres, y pasamos después a otro extremo que fue de trasladar todos los partos al hospital, a las instituciones, y como medicalizar muchísimo este proceso que se convirtió bueno, en un proceso totalmente riesgoso, y lleno de miedos, etcétera, ¿no? En el que necesitamos un médico a nuestro lado, en el que necesitamos esta ayuda de la medicina, nos hicieron creer, ¿no? Que todo esto era muy necesario y realmente, pues eso, ¿no? En este punto se perdió todo lo que es la humanización del parto y el nacimiento, y con esta pérdida de humanización también se perdió nuestro control sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestras maternidades y bueno, también esto va un poco de la mano de las matronas, ¿no? Las matronas también perdimos toda la autonomía, ¿no? Porque veníamos acompañando los partos nosotras a lo largo de la historia y después pasó a ser un proceso quirúrgico, médico, intervenido, etcétera, en el que la matrona también pasaba como a un segundo plano, ¿no? Y yo siempre recuerdo que es muy importante porque la historia de las mujeres y las matronas va de la mano. Realmente, cuando las mujeres pierden derechos, las matronas también y al revés, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y siempre reivindico muchísimo la figura de la matrona, de estar acompañadas por matronas, porque en realidad somos las que velamos por los Claro. derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las que fomentamos esta fisiología y esta normalidad y este autoconocimiento de la mujer, el control sobre nuestros propios cuerpos, nuestras libertades, nuestros derechos, etcétera, ¿no? Y parece que esta sociedad lo que quiere es erradicarnos porque al final o sea, que haya más matronas y haya más, que las mujeres tengan más poder y control sobre sus propios cuerpos no interesa en absoluto, ¿no? Absolutamente. Entonces es como que esta lucha va de la mano, mujeres y matronas, pues al final luchamos por lo mismo, ¿no? Y no interesa mucho ahora mismo. Literal. Bueno, igual tú nos puedes contar un poquito más, porque a mí es algo que me interesa muchísimo, que las mujeres conozcan hasta qué punto esto está llegando en España, que es que nos vamos a quedar sin matronas. O sea, si seguimos así. Bueno, es que este es el tema, ¿no? Que realmente no podemos imaginar un mundo de atención al parto y nacimiento mejor si no hay matronas. ¿Y por qué? Porque sin matronas, que somos las especialistas en salud sexual y reproductiva, en normalidad, en fisiología, Ujú. eh, pues sin matronas no puede haber parto en casa público, tampoco puede haber casas de parto públicas, tampoco puedes tener el famoso one-to-one care durante tu parto, es decir, una matrona para cada mujer. Tampoco podemos ofrecer parto en el agua ni auscultación intermitente como dicta la evidencia científica si no hay suficientes matronas. Lo más práctico es que estés tumbada en una cama con un monitor y así una misma matrona puede atender a varias mujeres.
Entonces es como realmente ahora mismo hay un problema muy grave y es un déficit de matronas tremendo. Estamos con una ratio que está muy por debajo de las recomendaciones de la OCDE. Somos de los países que menos matronas tenemos. Y recuerdo que las libertades de las mujeres van de la mano de las libertades de las matronas, es decir, ahora mismo en España las mujeres no podemos ser libres de nuestras maternidades porque no hay suficientes matronas para que nos den la mano en este proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los próximos años se van a jubilar un 40% de las matronas y no hay reposición de estos puestos de trabajo. Es decir, si ahora estamos mal, no os imagináis lo que viene, ¿vale? Y aquí nadie está haciendo nada. Yo digo, es como si hubiera como, no sé, como si nos quisieran extinguir, ¿no? Nos quisieran Claro, erradicar. Que viene, o sea, va siendo lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿eh? Nos han quemado la hoguera y nunca nos han querido, ¿eh? A las matronas por eso mismo de lo que hablamos, porque al final la autonomía de las matronas va de la mano a la autonomía de las mujeres y sus libertades. Y vivimos en un país muy misógino que no interesa que las mujeres seamos libres, ¿no? sí. Y que además yo creo que es algo que asusta e incomoda mucho, ¿no? Una mujer Exactamente. poderosa en la que se siente dueña de su experiencia y que reconecta o directamente Exactamente. está conectada, ¿no? Con esa capacidad que tiene de no solo gestar, sino parir una vida, Sí, sí. asusta mucho, yo creo, al Asusta sistema. mucho una mujer libre en el parto porque es una mujer salvaje y poderosa eh, que tiene el propio control, ¿no? Entonces, a los profesionales que les gusta mucho tener el control, ellos, pues una mujer descontrolada es como que no da mucho miedo y no les gusta para nada. Exacto. Ujú. Y además yo creo que ese proceso empieza ya en el momento en el que te quedas embarazada y es cuando ya empieza la infantilización, ¿no? Exacto. Yo tengo que dirigirte por cuál es el caminito y, Bueno, y te van quitando el poder poco a poco, es esto, ¿no? O sea, el sistema te ofrece, yo siempre explico, y como bien tú decías al inicio, ¿no? De los derechos, que muchas mujeres ni siquiera saben que lo que te están ofreciendo no es obligatorio. Que muchas mujeres me dicen, bueno, es que me dijeron que esto era obligatorio. No, no, sí, perdona. En sí, España no hay ninguna prueba ni ninguna intervención que sea obligatoria. Todo es opcional. El sistema te ofrece una serie de intervenciones y tú elige si quieres claro, pero el cómo se te aceptarlas ofrece o eso rechazarlas. puede parecer que es con mayor o menor grado de coacción, que es lo que al Bueno, final. no, Porque me es que han este es el dicho que me tema. tengo que, con las inducciones lo vemos todo el rato, ¿no? Es que me han dicho que si no me pongo de parto tal, me tienen que hacer una inducción. Y, Exacto, es que y rollo, aquí está el no, y problema. tienes que decir, me han ofrecido, o sea, me estás ofreciendo una inducción y yo escojo qué es lo que hago. Pero claro, esto no debería depender de las mujeres, sino de los profesionales. O sea, esto no es culpa de las mujeres, sino de los profesionales que no están cumpliendo la ley, porque, repito, la ley dice que no hay ninguna prueba obligatoria, que todas las pruebas son opcionales, todas las intervenciones son opcionales. Y para que las mujeres puedan decidir, tú debes ofrecer esta información a las mujeres de una forma veraz, objetiva y científica y entendible, para que ella pueda decidir informadamente y decidir si quiere aceptar, rechazar o necesita alternativas porque Exacto. esto que le estás ofreciendo no le convence. Claro, ¿cuál es el problema? Que no se ofrece esta información de esta forma. No se está cumpliendo la ley. Y esto no es culpa de las mujeres, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la realidad del día a día es que tú muchas veces vas a la consulta, ni siquiera se presentan, ¿vale? Muchas veces que esto vuelve a ser ilegal porque tú como profesional tienes que presentarte delante de toda mujer y decir el cargo que tienes, porque yo no sé si estoy hablando con una enfermera, una matrona, Un auxiliar, sí. un auxiliar o quién, o sea, no lo sé. Entonces, cosas tan básicas de educación, ¿vale? Que ni siquiera se compran. Y lo digo en primera persona, porque hace unos días que nunca estoy enferma, pero hace unos días estuve enferma y tuve que ir por primera vez en 1000 años eh, al centro de salud porque tenía una faringitis bastante heavy y yo entré allí y pensé, a ver, ¿no? Entonces, es que yo no sabía ni con quién estaba Claro. hablando, ¿sabes? O sea, alguien me preguntó cosas que ni siquiera se presentan y tal. Y claro, dices, ¿cómo puede ser posible esto en el año 2024? Es que ni la educación mínima, es que ya no hablamos de ley, ¿vale? Sí. Es que realmente
Bueno, Sí, cada vez estamos yendo en un camino, en mi opinión, que es poco a poco, pero con paso sí, fuerte, sí, porque hay gente que más lo hace muy bien, deshumanizado. ¿eh? O sea, nos estamos Evidentemente, deshumanizando. exactamente. Y hay gente que está trabajando muy bien, no, no voy a decir lo Total, contrario, porque evidentemente hay gente que trabaja contracorriente, o sea, que realmente se están cambiando cosas, pero aún así queda mucho camino por recorrer y no podemos obviarlo, debemos ser claro, críticos, porque es debemos una aspirar a realidad. una sanidad exacta, y debemos aspirar a lo mejor, no podemos conformarnos con los mínimos de los mínimos, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos una sanidad pública que es muy buena, deberíamos, bueno, protegerla y potenciarla, claro. Total, total. Y además es que, como bien dices, es una realidad que yo creo que no podemos obviar porque al final, cuando Sí, yo recibo, o sea, en el grosso de los mensajes que nosotras, por ejemplo, recibimos, la gran mayoría vienen de comentarios como los que acabas de hacer. De me han dicho que, no me han explicado esto, me han mirado mal porque he preguntado en qué consiste esta prueba, porque es que esas, o sea, es como decimos, ¿no? No, no es el momento del parto. Para mí, en el embarazo ya tenemos como un termómetro muy importante que nos dice si estamos a lo mejor en el lugar adecuado o no. exactamente. Y las mujeres muy informadas incomodan bastante al sistema, porque muchas veces los profesionales no saben qué responderles, y tener una mujer informada delante exige que tú como profesional estés muy bien Claro, actualizado. Y claro, ¿qué pasa? Que muchas veces no es así. Los profesionales no están actualizados porque en este país no se exige la actualización profesional. Entonces, ¿qué ocurre? Que incomoda muchísimo que una mujer te cuestione, que en realidad no te está cuestionando, ¿eh? Pero tú te sientes cuestionado y no sabes exacto, qué le puedes responder a esta mujer, ¿no? Cuando te pide algo de lo que sale de lo que tus protocolos marcan, ¿no? exacto. Entonces, yo precisamente lo veo al revés, o sea, es una oportunidad increíble poder atender a mujeres súper bien informadas, porque es esto, ¿no? Te exige que estés muy al día para poder dar respuestas adecuadas Exacto. a Debería las ser mujeres, así ¿no? totalmente. O sea que en realidad no deberíamos tomárnoslo como una amenaza, ¿no? Sino al contrario, que nos hacen un favor. O sea, realmente tener mujeres informadas delante nos da la oportunidad de mejorar siempre, ¿no? Y, Sí, pero bueno, que eso, que incomoda, ¿no? claro. Y además ahí ya empieza a jugarse la carta de que como ha incomodado la pregunta, bueno, en realidad ay, no necesitas saber todo esto o ay, estás haciendo un mundo de X. Ujú. En realidad es una prueba súper rutinaria que todo el mundo se hace y no sucede nada, ¿no? Y la Ujú. información se da de una manera tan sesgada Sí, y tan poco objetiva. infantilizando siempre, Sí, 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 el paternalismo. sí, Eh, Realmente, bueno, hay mucho paternalismo en el embarazo y el parto, y luego cuando más necesitaríamos apoyo del sistema, que es en el posparto, allí exacto, nos dejan abandonadas totalmente, ¿no? O sea, es que es así de curioso el tema. totalmente. Sí, sí. Eso me lleva a querer hacerte una pregunta así como más específica, ¿no? Que es, claro, tú te encuentras, ¿no? O cualquiera de las mujeres que estén aquí escuchándonos se encuentran en una de estas situaciones, ¿no? En la que yo me estoy queriendo sentir dueña de esta experiencia, pregunto, etcétera, y recibo este tipo de respuesta. Tú qué recomendarías o cuál es tu opinión sobre qué hacer a Para partir mí de es una red flag, es decir, para mí hay dos pilares fundamentales para poder tener, o sea, en el embarazo y el parto, ¿vale? ahí? Y el primero es la información. Necesitas tener profesionales al lado que sean capaces de darte la información de forma veraz, objetiva, científica y no sesgada, como hemos comentado, que no tengan miedo de ofrecértela y de que tú elijas, de que seas libre, ¿no? Y la segunda es elegir muy bien el lugar donde vamos a dar a luz, ¿no? Que quienes nos vayan a acompañar, que este entorno nos dé mucha seguridad y confianza, y que quienes nos van a acompañar nos den mucha seguridad y confianza, de que van a respetar absolutamente todo lo que nosotras queremos y deseamos para nuestro parto. Entonces, cuando tú sales de las consultas con más preguntas que respuestas, cuando sales de la consulta más preocupada que feliz, cuando sales de las consultas con respuestas de este tipo,
Esto es una red flag totalmente, o sea, muy clara, tienes que huir de ese lugar, cambia de profesionales. Y ya sé que no es fácil porque realmente no es fácil poder cambiar de profesionales, pero es un derecho y tenemos, tú puedes cambiar de centro hospitalario, aunque tengas uno de referencia puedes cambiar. Y por desgracia en nuestro país no todos los centros hospitalarios ni los profesionales trabajan de la misma forma, porque puedes ir ahí en un hospital público y te encuentras unos protocolos actualizados y te puedes ir al de al lado y esos protocolos no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, ahora mismo todos los hospitales de España trabajan de una forma diferente y los profesionales también. Entonces, dentro de la misma sanidad pública, ya no hablo de privilegios, de elegir desde Esa el capacidad. dinero o Sí, las sí, sí. posibilidades, sino dentro de la misma sanidad pública tú tienes la opción de elegir unas opciones u otras, ¿no? Ujú, Entonces, si mm, cambia, puedes cambiar, puedes huir de ese lugar, nunca es tarde. Yo he visto mujeres que han cambiado las 39 semanas o 40 porque les han hablado de una inducción innecesaria y ven que ese lugar les va a presionar, aunque ujú. se nieguen, les van a presionar para acceder a esta inducción, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, volvemos atrás, la información, ¿no? Tener muy claro las cosas nosotras y también tener muy claro cómo trabajan en el lugar donde hemos elegido para dar a luz. Porque, repito, en todos sitios hay protocolos diferentes y son muy diferentes, ¿vale? Hablamos de, por ejemplo, las cesáreas. Total. Eh, Bueno, las también. cesáreas mismo, estamos hablando de que hay hospitales con unas tasas altísimas, otros hospitales que están con tasas dentro de las recomendaciones de la OMS. Además, los protocolos de cesárea, hay hospitales que te separan aún de tu pareja o de tu bebé y hay otros hospitales que ya puedes hacer piel con piel inmediato y además estar acompañada con tu pareja y pinzamiento tardío del cordón umbilical. Es decir, puede ser tan diferente la experiencia dependiendo de un lugar a otro que vale la pena informarse muy bien y elegir según tus necesidades y preferencias. Exacto, es que es así además, ¿eh? Para mí yo creo que lo más determinante para que una mujer tenga una experiencia positiva, no satisfactoria de cara a su parto es que se haya podido sentir dueña de eso, sea lo que sea, Exactamente. porque esto no Exacto. va de que mi parto es respetado si es así o este parto No. vale más que el otro, Bueno, es que esto siempre sale en la semana del parto respetado, que yo siempre digo, qué triste que tengamos que hablar de parto respetado, si es que parto respetado deberían ser todos. todos, independientemente si es una cesárea, si es un parto instrumentado, si es un parto en el agua, en el bosque sola o en casa. O sea, es que me da Claro, igual, todos los partos deberían ser respetados. Y es que hablamos de algo tan básico, es un derecho humano poder ser tratada con respeto durante tu parto. Es que no hablamos de nada extraordinario, simplemente de tratar a las mujeres como personas con derechos que son, ¿no? Entonces, bueno, y eso nos que no un cuesta poco también dinero. hablar, creo, Laia, o sea, es volver a hilar con, claro, con la situación que tienen las matronas también es, yo entiendo, ¿no? Que es que si tú estás sola haciendo una guardia y tienes 5 mujeres de parto, ¿cómo le vas a dar un trato cercano, personalizado a Bueno, cada una? exactamente, aquí volvemos a lo que hablábamos al principio. Claro, No podemos aspirar a una atención mejor si no tenemos más matronas. exacto. Y esto es el eslogan que nos debería quedar a todas grabadas y deberíamos exigir todas matronas para nuestro acompañamiento porque sin matronas es imposible que podamos ser más libres en nuestros partos y en nuestras maternidades. Es que es Es así que es así. de Es así de claro, ¿no? sencillo, yo opino lo mismo, total. Es, Exactamente. es la base Ujú. de que esa actualización sea posible y de que recuperemos un poco esa autonomía, porque para Bueno, ellos, es la base de la fisiología. Si no tenemos profesionales que sepan atender la fisiología, repito, no podemos aspirar a partos en el agua, partos fisiológicos, no podemos aspirar a los cuidados uno a uno, no podemos aspirar a parto en casa público, casas de parto, no podemos aspirar a la fisiología sin matronas. Entonces, ya se pueden hacer inversiones de piscinas, ya se pueden hacer inversiones de casas de parto que luego tienen que que cerrar, que es lo que ha pasado en cerrarlas. Cataluña, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. Y de cara, por ejemplo, al plan de parto, ¿no? Que esto,
para nosotras no es algo como muy normal y que tenemos ya como muy interiorizado. Por ejemplo, yo siempre les invito a que primero consulten cuál es el protocolo en cualquier escenario, porque muchas veces además creo que esa toma de decisiones a veces viene un poquito marcada por a lo mejor como estoy visualizando mi parto y no me estoy poniendo en otros escenarios, y el conocer no solo qué va a pasar en ese escenario ideal o el que me gustaría, sino el qué puede suceder, también nos da muchísima información sobre el centro que estamos escogiendo, porque a lo mejor te están vendiendo, perdón por decir vendiendo, entendedme, que pues eso, que si todo va bien, o lo que se entiende por todo va bien, sigue este camino, pero luego te encuentras que lo que acabas de decir, ¿no? En plan, pues que a lo mejor en una cesárea te atan, te separan de tu pareja y te separan de tu criatura. Pues muy respetuoso para mí y muy actualizado no está siendo este centro, ¿no? O además el cómo se da la información muchas veces. Y últimamente me he encontrado mucho algo que me enfada bastante a día de hoy. Tengo que trabajar en ello y es el que ya directamente nos están mintiendo, ¿no? O sea, últimamente he visto muchísimo cuando trabajamos el tema del plan de parto con las mujeres en parto positivo. Es que no sé decirte la de veces que me han dicho, pero a mí en el hospital me han dicho que el pinzamiento tardío es lo mismo que el pinzamiento óptimo y que no hace falta que lo tengamos que dejar escrito. Y es como, wow, es que ya no estamos simplemente omitiendo información, es que ya estamos engañando, porque para mí esto ya es un engaño. Sí, o decirles que no, no, aquí no hacemos pensamiento óptimo porque es muy peligroso y los Claro, bebés se van a poner amarillos. amarillos. Entonces, ahí, claro, las madres se quedan, entonces, ¿qué, no? Ya, no sé, quiero pensar que quizás lo dicen porque realmente creen que es así, no, no para mentir, espero, ¿vale? Porque Ya, bueno, yo también, realmente, pero la realidad es que estás dando información que es engañosa, o sea, que bueno, son... la realidad es que los profesionales no están actualizados muchas veces. Esta es la realidad de nuestro país, que muchos profesionales no están actualizados porque yo siempre explico, cuando yo me formé en Reino Unido, tú cada año tienes que acreditar al colegio de matronería que tienes tantos créditos de actualización profesional y ellos pues te validan el número de colegiada un año más, ¿no? Aquí tú tienes tu número de colegiada el día que te gradúas y nunca más en tu vida nadie te va a preguntar ni a exigir absolutamente nada. Es decir, o tú te formas y te actualizas porque tienes esa voluntad y esa inquietud, o nadie te va a exigir ni a pedir nada de esto, ¿no? Entonces, claro, imagínate gente que se formó hace 30 años Claro, y no se ha actualizado, ¿me claro. entiendes? Ellos piensan que realmente es malo Sí, cortar el cordón sí, de sí, es forma... verdad, es que es totalmente, o sea, Entonces, bueno, yo quiero pensar que es porque no están actualizados, que en realidad es grave, ¿vale? No es ninguna excusa, es grave. Pero, pero claro, como nadie te exige que te actualices, pues bueno, supongo que hay gente pues que ya le está bien lo que sabe y como les ha funcionado siempre, pues ¿por qué no? ¿Por qué cambiarlo ahora, no? eso es. Y aquí hay mucho esta mentalidad, ¿no? Si toda la vida lo hemos hecho así y ha Exacto. ido bien, porque ahora lo vamos a cambiar, ¿no? Y que Pues somos unas bueno, porque han salido exageradas por pedir estas cosas, porque en realidad si toda la vida ha pasado esto y, ¿no? Y te dicen lo de, y tú estás bien, pues tú has salido bien, y el rollo, bueno, igual no tan bien. O no, entendamos bueno, que estar claro, vivos no es lo mismo que estar bien, porque la parte emocional exactamente, la estamos viendo. exactamente. Bueno, el tema es este, ¿no? Que actualmente, pues, con este tema, por ejemplo, el pensamiento óptimo, pues ya tenemos cientos, miles de estudios que te están diciendo que, oye, que nos hemos equivocado, porque solo voy a recordar que la introducción del pensamiento precoz no se hizo con ninguna evidencia científica, ¿eh? Ojo, se puso porque alguien creyó que era mucho más práctico y rápido y total, eso no servía para nada, Sí, ¿vale? Entonces, no es que se introdujera con estudios y base científica, no, no, no. Y ahora nos exigen tener miles de estudios para erradicar esta práctica que todos estos estudios nos están diciendo que es peligroso pinzar de forma precoz del cordón y que ningún bebé merece un pinzamiento precoz, ni siquiera prematuro, porque le va la vida, ¿vale? Hay exacto. un 30% más de mortalidad si le cortamos el cordón precozmente. Entonces, ni prematuros, ni bebés deprimidos, ni bebés que necesiten reanimación neonatal, a día de hoy deberíamos ya reanimar con el bebé con su pensamiento intacto, porque es, o sea, el reanimador que llevamos de base
es nuestra Exacto. placenta. O sea, Entonces, ya venimos está diseñadas claro, para eso, es es que soporte vital para la criatura. al O sea, final es un desconocimiento tan básico de la fisiología, ¿no? mm, Bueno, que ahora necesitamos evidencia científica para demostrar que la naturaleza, pues mira, no lo hacía tan mal, ¿no? En esto. Entonces, bueno, siempre es un poco así. En realidad empezamos a medicalizar muchísimo el parto sin base científica, ¿vale? Entonces ahora desmedicalizar todo este proceso está costando mucho a pesar de que haya evidencias raudales que diga que, pues que cuanto más respetemos la fisiología, mejor para la madre y para el bebé. claro, pero volvemos también un poco a lo que incluía el discurso de nuestro comienzo, ¿no? Que si vamos a respetar la fisiología, vamos a tener que respetar entonces a la mujer y a sus decisiones, y entonces ya no vamos a tener este poder que Que ejercer cuesta tanto y que cuesta tanto soltar después de haberlo tenido tan eso. presente durante tantísimos años. Y al final debería reducirse, yo creo, en algo tan sencillo como lo que has dicho antes, ¿no? Que para mí, pues una mujer que se sienta dueña de sus decisiones pasa por tener un entorno profesional que lo único que hace es informarla de manera objetiva, pero sin cuestionarla sobre cualquier decisión que ella tome, sino acompañando, ¿no? Pero Exacto. claro, qué difícil esto cuando nos encontramos con que cada hospital te está diciendo un protocolo diferente, que ya eso nos debería decir algo, yo creo, en plan, si ya estás Exactamente. embarazada, Esto eh, ya te debe de decir algo. o sea, Exactamente. a mí ya me despierta como, o sea, yo lo pienso y digo, vale, ¿por qué aquí la inducción es en 40 más 4 y ahí en el hospital de al lado es 41 más 2? ¿Qué pasa? Que las que se van a ese hospital se ponen de parto antes y las... O sea, no lo entiendo. En plan, ¿cuál es la diferencia? Sí, 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 totalmente. Pero bueno, por eso es tan importante formarnos bien y preguntar por los protocolos, las estadísticas, que en realidad las estadísticas deberían ser públicas, ¿no? Pero claro, eh, no hay transparencia tampoco, ni se publican para Eso que lo han preguntado podamos. antes por el chat. Una chica ha dicho, ¿y cómo puedo saber yo las estadísticas de las cesáreas o de... Algunas, por ejemplo, de las cesáreas tenemos estadísticas Mm, publicadas, pero hay otras estadísticas que no sabemos. El Ministerio de Sanidad publica, pero no cada año. Entonces es como muy difícil, ¿no? Tener información objetiva de cada lugar para elegir informadamente, ¿no? Eh, y esto también deberíamos de exigirlo al sistema, porque al final somos nosotras quienes pagamos el sistema público de salud y debería haber una transparencia de los datos eh, de todos los hospitales. Y esto es así en otros países, ¿eh? Si no estoy diciendo nada raro. no es que estemos aquí las dos en plan Sí, reivindicativas odiando el sí, sistema, que no es eso, simplemente es no. que es importante, hemos dicho, que hagamos preguntas y que cuestionemos para poder mejorar, porque es la realidad, Ujú. aún, aún queda camino. Pues me encantaría que, si quieres, antes de cerrar, Laia, que ya nos has regalado un buen ratito, si de cara a todo este tema que estamos tratando, ¿no? Ya en el embarazo tuvieses alguna recomendación que hacer sobre la información, ¿no? El poner en el centro la información, porque al final también hay que decir que la parte negativa de hablar de la información es que, por desgracia, hay mucha mala información o mucha También. información superficial que pretendemos, ¿no? Sí. Dar de manera Bueno, efímera. infantilización, porque de divulgadoras en plan infantilizando a la mujer embarazada está lleno, ¿no? Y muchas veces nos molesta cuando se nos informa adecuadamente. También siempre abre heridas, ¿no? Que a mí me pasa a menudo, ¿no? Que Mm, según qué post publico, pues hay como polémica, ¿no? Porque estás informando en base a evidencia científica sobre un tema. Y esto no debería molestarnos nunca. O sea, realmente la información es siempre poder y cuando algo nos duele dentro, cuando vemos un post basado en evidencia científica que nos remueve, mm, es porque hay algo en nosotras, ¿no? que trabajar. Entonces, bueno, pienso que deberíamos fiarnos de esto, ¿no? De los profesionales que no tienen miedo a divulgar información veraz, objetiva y científica
y que esta información muchas veces no tiene que ir de la mano de lo que el sistema ofrece, porque muchas veces el sistema no ofrece información actualizada ahora mismo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, hay muchas fuentes gratuitas, también hay libros, como por ejemplo mi libro, ¿no? Y de muchas otras matronas también que han publicado. Eh, y sobre todo esto, elegir profesionales que no tengan miedo de informarte adecuadamente y de que tú seas la protagonista de tu historia. Exacto, es así. Esa debería ser siempre la situación. Ojalá y que llegue a un punto, como decíamos antes, ¿no? Que pueda estar generalizado ya a nivel de toda España y dejemos que los protocolos individuales de cada hospital. Pues muchísimas gracias por A este ti, ratito, Laia. Ha sido un honor, como siempre, escucharte. Gracias, igualmente. gracias a todas las que habéis estado y vamos a dejar este directazo grabado y guardado para que lo podáis revisar si lo necesitáis y por supuesto si tenéis cualquier duda podéis contactar con Laia y con nosotras para lo que os podamos ayudar, como siempre. Que Así es. tengáis muy buen domingo. Un Gracias, abrazo Laia. Un y feliz abrazo. domingo. Adiós. Chao. Adiós.